Hola chicos, hoy en este vídeo les vamos a presentar una explicación sobre nuestro mapa mental realizado de los 4 artículos analizados en la asignatura de Cátedra Integradora de Saberes con respecto a la enseñanza de las matemáticas en el bachillerato. Entonces empecemos con el análisis del artículo sobre la taxonomía de Bloom. En un principio, la taxonomía de Bloom fue creada con un fin evaluativo, para el apoyo de los docentes en el desarrollo de los exámenes y también para que exista una mayor comunicación entre ellos. Sin embargo, el uso regular que le aportaron los mismos docentes fue para el estudio del razonamiento de los estudiantes y también para el estudio de la resolución de los problemas que llevaban a cabo los estudiantes, por lo que hicieron que la taxonomía de Bloom, desde su creación, se adaptase a ese fin. Entonces, la taxonomía de Bloom en las matemáticas tomó otro enfoque, con el fin de clasificar los objetivos de razonamiento con respecto a esta asignatura. Entonces, estos son los objetivos que se marcaron y que fueron conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. En estos últimos años, los educadores empezaron a añadir un último objetivo aquí, que es el de crear. Consideramos que para el desarrollo de los 2 primeros objetivos es necesario el proceso de abstracción. Para el desarrollo del segundo y tercer objetivo es necesario el proceso de razonamiento deductivo. Y para el desarrollo del tercer y cuarto objetivo es necesario el desarrollo del pensamiento crítico. Con esto no queremos decir que la abstracción solo se ve envuelto en los 2 primeros objetivos, sino que también va a estar presente en todo el proceso de razonamiento matemático, pero sin embargo va a ser estrictamente necesario para el desarrollo de estos 2, y de igual manera con el resto de objetivos. A continuación vamos a analizar el artículo sobre la abstracción. Desde el significado de los matemáticos es un objeto, el cual incorpora una estructura, elementos y relaciones entre ellos. Sin embargo, los educadores aportaron sus propios significados. El primer educador que le aportó otro significado a la abstracción fue Piaget. Piaget concibió a la abstracción como un proceso cognitivo en el aprendizaje de las matemáticas y otras ciencias. Este educador clasificó 2 tipos de abstracción, la abstracción reflectante y la empírica. Para la abstracción reflectante tenemos que hay 2 pasos. Primero, el de la proyección de acciones del alumno a un nivel superior cognitivo, Y después la reorganización para que el nuevo conocimiento se integre con las estructuras propias y previas del estudiante. Por otro lado tenemos la abstracción empírica, en el cual el alumno reconoce las propiedades comunes de los objetos que ve en su entorno. Michelmore y White adaptaron la definición empírica de Piaget y crearon la teoría para la enseñanza de la abstracción. Estos 2 autores consideraron el proceso de la abstracción como el reconocimiento de similitudes entre las experiencias nuevas y la propuesta de otras experiencias por parte del estudiante. Thompson consideraba que la abstracción en el conocimiento matemático es caracterizado en términos de procesos y objetos. Gary y tal establecieron que para la comprensión matemática y la resolución de problemas es totalmente necesario que el alumno tenga acceso tanto al proceso como al objeto de estudio. Por último, de las definiciones presentadas se puede extraer algo en común, y es que la abstracción es un proceso. Entonces, la característica de la abstracción por parte de la definición de los educadores presentados es que tiene como objetivo que las nociones consideradas como abstractas por los matemáticos sean concretas para los estudiantes. Estos procesos son relevantes como para nociones básicas aprendidas en la escuela, así como también nociones más complejas aprendidas en los estudios superiores. Un factor a tener en cuenta muy importante en la investigación de estos procesos de abstracción
es el contexto en el que se encuentra el estudiante. Ahora resumiremos lo aprendido en el artículo sobre el razonamiento deductivo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el razonamiento deductivo tiene dos concepciones. La primera concepción fue desarrollada en la antigua Grecia y la segunda es la desarrollada en las matemáticas modernas. En la antigua Grecia se creía que el razonamiento deductivo es un modo de pensamiento caracterizado por una secuencia de proposiciones, en las que si se acepta una proposición es porque ya se había aceptado anteriormente las proposiciones precedentes. Por otro lado, la definición en las matemáticas modernas es que los términos primarios y los axiomas están abiertos a diferentes posibilidades de realización. Esto quiere decir que se acepta el cuestionamiento y la interpretación de distintas maneras sobre las afirmaciones. En ambos casos se considera que el razonamiento deductivo se ve aplicado en el proceso de demostración. Hace falta señalar que los estudiantes muestran ciertas dificultades para cambiar su concepción del razonamiento deductivo del desarrollado en la antigua Grecia al desarrollado en la actualidad por las matemáticas modernas. Entonces vamos a continuar viendo un poquito más con respecto a la demostración. Y es que existen varias clasificaciones de la demostración por parte de algunos autores. La primera que presentaremos es la de Harel y Sauder, que clasificaron la demostración como esquemas. En primer lugar tenemos el esquema de demostración de convicción externa. Este esquema trata de describir la necesidad de los estudiantes de una autoridad, ya sea un libro o el mismo docente, para realizar su demostración. En segundo lugar tenemos el esquema de demostración empírico, que describe la necesidad de los estudiantes de la aplicación de la demostración con números reales o conceptos que ya conocían anteriormente. Este esquema se relaciona bastante con el concepto de abstracción empírica desarrollado por Piaget. Volvamos. Por último, tenemos el esquema de demostración deductivo, el cual se considera el ideal para el desarrollo de la demostración en las matemáticas modernas y que frecuentemente es considerado como el más complejo de desarrollar por los estudiantes. El esquema propuesto por estos dos autores resume claramente el propuesto por sus precedentes, en el que la justificación empírica y la justificación deductiva dada por la clasificación de Bell corresponden a los esquemas de demostración empírico y al esquema de demostración deductivo, y a su vez esos también corresponden a las justificaciones pragmáticas y conceptuales desarrolladas por Balachev. Pasando a otro tema, las funciones de la demostración también fueron clasificadas. La primera función es la de verificación de las afirmaciones. La segunda función es la de explicación, saber el por qué la verificación es verdadera. La afirmación es verdadera, perdón. La tercera función es la de descubrimiento de las nuevas afirmaciones. La cuarta es la de sistematización, es decir, presentar la demostración de una manera ordenada y clara. La quinta es sobre la comunicación y que corresponde a compartir nuestro nuevo descubrimiento o afirmación con la comunidad científica y la sociedad en general. Y por último está la función del desafío intelectual, que es la que desarrolla el sentimiento de autorrealización en los matemáticos que han logrado realizar demostraciones. Ahora volvamos al problema que presentamos al inicio del análisis de este artículo, con respecto a la demostración, el cual se debe a la ausencia del esquema de demostración deductivo y una total omnipresencia del esquema de demostración empírico, que ya lo vimos anteriormente en la clasificación de demostración. Entonces, como soluciones a este problema se proponen
En primer lugar, el establecimiento de normas sociales matemáticas deseables y pertinentes a la demostración deductiva. También una planificación de una instrucción cuidadosa y no trivial a lo largo de un periodo de tiempo, es decir, a lo largo del periodo académico del estudiante, en el que se desarrolle la demostración de forma deductiva. Y también además propiciar la realización de demostraciones en entornos tecnológicos. Ahora veremos el artículo relacionado al pensamiento crítico, que consideramos que es un aspecto a desarrollar totalmente necesario para la vida de los estudiantes, no solamente en su formación académica en las matemáticas. Bueno, en primer lugar vamos a ver las definiciones del pensamiento crítico dadas por los psicólogos educativos y las tradiciones asiáticas. Los psicólogos educativos definieron el pensamiento crítico como un conjunto de habilidades genéricas del pensamiento y razonamiento que incluyen también la predisposición para utilizarlas, así como también el compromiso de que sus resultados se tomaran como la base de decisiones y la resolución de problemas. Esto a su vez desarrolla en el estudiante el sentido de justicia y la evaluación de las consecuencias prácticas de las decisiones que tome. Por otro lado, tenemos la definición dada por las tradiciones asiáticas, en el que se considera que el pensamiento crítico es un método para examinar los posibles puntos de vista alternativos sobre un mismo tema. Esto a su vez desarrolla en el estudiante un sentimiento de liberación de cualquier forma de dogmatismo al cuestionarse cualquier afirmación que ve y aprende. Entonces, de estas dos concepciones se extraen las definiciones en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas del pensamiento crítico, en el que este es un producto derivado del aprendizaje de las matemáticas, un objetivo explícito de la enseñanza de las matemáticas, una condición para la resolución de problemas matemáticos, un compromiso crítico con cuestiones de relevancia social, política y medioambiental mediante la modelización matemática y la estadística. Entonces, en las matemáticas el pensamiento crítico se convierte en un requisito, pero también como un resultado a desarrollar. Por otro lado, la educación para el desarrollo del pensamiento crítico puede tomar dos objetos. El primero es tomar como objeto la inculcación de la creencia en un sistema más o menos fijo compartido de aptitudes y criterios de juicio, incluyendo valores asociados. Entonces, estamos contradiciendo el propio objetivo de emancipación del pensamiento crítico. Por otro lado, si se tiene como objeto superar los marcos de referencia potencialmente limitantes, entonces se debe trascender de los propios criterios asumidos para el juicio crítico legítimo que se ha establecido. En ambos casos, entonces estaríamos contradiciendo el propio fin del pensamiento crítico. Por último, tenemos que mencionar una relación importante del pensamiento crítico y el razonamiento deductivo, y es el desarrollo de la competencia crítica en los estudiantes, en la que se pretende que los estudiantes aprendan a pensar y no enseñarles en qué pensar, y también el desarrollo de un carácter emancipador. Para poder entender con franqueza la importancia del desarrollo de estos aspectos mencionados en el estudiante y para el estudiante, debemos entender el fin del aprendizaje de las matemáticas en la formación del estudiante, no solo en su formación académica, sino también en su desarrollo como persona. En primer lugar, debemos reconocer la importancia del desarrollo de estos objetivos de razonamiento en los estudiantes para construir un ciudadano activo en la sociedad y que esté dispuesto a informarse de lo que sucede a su alrededor y sobre todo a comprender las causas y consecuencias, además de tomar las decisiones adecuadas para la resolución de los problemas
que observe en su vida cotidiana para posteriormente analizar, sintetizar y evaluar las consecuencias de su decisión que ya tomó para así volver a mejorar la propia decisión. Entonces, si nos proponemos analizar los problemas educativos del estudiante ecuatoriano, encontraremos varias debilidades en su formación académica. En primer lugar, el acceso a la información, en el que la herramienta básica para el aprendizaje de la mayoría de los ecuatorianos es en el salón de clase es un libro de texto y los conocimientos del propio docente. Un desafío que nos podemos encontrar en este primer punto es el uso abusivo de los docentes del libro de texto como una herramienta única en el que se encuentran los conocimientos, además de la posible carencia de aptitudes y actitudes del docente en su profesión. En segundo lugar, es la capacidad de la comprensión de los estudiantes, es decir, cómo llega esta información a sus mentes. Los desafíos que identificamos aquí es la falta de recursos didácticos, además del posible tradicionalismo y la falta de creatividad en la enseñanza del docente. Y como ya vimos en el análisis del razonamiento deductivo, una propuesta para desarrollarla es el propicio en ambientes tecnológicos, algo que no es posible por la escasez de recursos que cuenta la mayoría de las escuelas y colegios en nuestro país. Por otro lado, debemos considerar también la poca importancia al desarrollo de la habilidad de comprensión en los estudiantes, una habilidad que netamente debe participar el docente como guía y que no se puede aprender en los libros. Entonces, a raíz de que nos encontramos con los desafíos mencionados en estos dos primeros puntos, el desarrollo de los siguientes objetivos de razonamiento se convierte en una carrera para la enseñanza de los docentes, en la que se cuenta con muy poquito tiempo y escasos recursos didácticos. También como último debemos mencionar la importancia del desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes, una habilidad que es desarrollada a partir de los objetivos precedentes, además de la oportunidad del aprendizaje de un objeto de estudio desde una gran gama de puntos de vista por parte del estudiante, algo que no es posible debido a las mentes conservadoras de la cultura latinoamericana, además de la ya mencionada falta